Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a esta clase de reparación celular. Por motivos de fuerza mayor no pudimos empezar a la hora de siempre. Empezaremos en este momento, mientras se van juntando los demás participantes. Perdón. Bien. Nuevamente recordarles que la clase queda grabada, se la sube a YouTube y después ya la pueden visualizar para los compañeros que por motivos no se pueden conectar en este momento. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el tema de reanimación de baterías. Ayer estábamos analizando los ciclos de carga del teléfono. Ciclo de carga es las veces que el teléfono puede cargar del 0 al 100%, que generalmente las baterías actuales vienen con un promedio de 1000 ciclos de carga. En Android 1500 ciclos de carga, en iPhone 1000 ciclos de carga, por eso una batería de un iPhone dura menos. Si un teléfono se lo deja sin cargar mucho tiempo, se va a acabar el tanque de reserva y la batería ya no encendería. Entonces, estos ciclos se pueden acabar y la batería se quedaría sin energía, sin tanque de combustible y nos tocaría a nosotros reanimar la batería. Vamos con métodos de reanimación de batería. Las baterías tienen un voltaje mínimo para despegar, para poder encender el voltaje que nos indica su cuerpo. Esta dice 3.7 voltios. Cuando yo mida con el multímetro, tiene que darme 3.7 voltios. Si la batería dice 3.8 voltios, tiene que darme 3.8 voltios y así sucesivamente. Para poder medir este voltaje, entonces tenemos que utilizar el voltímetro, en el cual colocamos en escala de voltaje continuo al multímetro, pues debemos poner en la escala de voltaje continuo, donde está la letra V. Y medir este voltaje que nos aparece en la batería. Si el multímetro nos da una medida menos que este voltaje que está en la batería, pues obviamente esa batería no va a cargar y tampoco va a prender el teléfono. Tengo que reanimar. Siempre, así tenga esta batería 3.6 voltios, no va a prender, no va a cargar. Eso, por favor, siempre métanse en la cabeza. De tal manera que nosotros debemos reanimar la batería. Ahora existen diferentes métodos de reanimación de la batería. Por ejemplo, para inyectar voltaje tenemos el cargador universal. El cargador universal son esos famosos sapitos o arañitas, o como lo conozcan en su localidad, que son cargadores externos. Estos cargadores externos, pues, nos inyectan 4.2 voltios a la batería, que es el voltaje que soporta una batería para cargar. Nuevamente recuerden, el voltaje de un cargador 5, 9, 12 voltios no llega directamente a la batería, eso me hincharía la batería. Pues el circuito de carga que está en los teléfonos nos ayuda a hacer esa variación, esa disminución de voltaje. Como está aquí, el circuito de poder o regulador de voltaje nos ayuda a bajar el voltaje porque él distribuye el voltaje para cada sector de la placa. ¿Sí? Esa es una pregunta de evaluación, por ejemplo, que hacemos aquí en la capacitación. ¿Qué es un circuito de poder? Se encarga de regular el voltaje para cierto sector de la placa. Entonces, cada sector de la placa, cada circuito de función, de audio, touch, video, necesita diferente voltaje y la batería, su soporte máximo de voltaje es de 4.2 voltios. Porque incluso en las mismas baterías nos indica qué es lo que soporta máximo. Ellas no es que soporten los 5 voltios, sino que soportan máximo hasta 4.2 voltios.
hasta 4.4 voltios, ya depende de la batería porque siempre hay un mínimo y hay un máximo. Pues esta batería nos dice que 3.82 voltios es cuando está con su voltaje mínimo o es nominal y el límite que soporta es de 4.4 voltios. Si esta batería se alimenta directamente con 5 voltios, pues se va a hinchar. Eso es lo que es un cargador genérico. En todo caso, estos cargadores universales nos mandan 4.2 voltios porque ellos pues saben que la batería máximo soporta eso y le están inyectando el voltaje de carga para que se reanime la batería. Ese sería el primer método de reanimación de batería. Después tenemos el segundo método de reanimación de batería, es mediante el chispazo. El chispazo, como sabemos, ya habíamos visto en el tema de cables, que los cables de los teléfonos celulares pues tienen 4 pistas. Un cable de un teléfono, pues para un teléfono deberá tener 4 pistas internas, 2 de voltaje, rojo y negro, positivo y negativo, y 2 de datos, que pueden ser un cable verde y un cable blanco, un azul, un amarillo, depende. Si nosotros pelamos o cortamos este cable, nos aparecerán 4 filamentos. En todo caso, el chispazo, que capaz muchos de ustedes ya lo habrán conocido, lo habrán hecho alguna vez, cuando una batería está muerta, consiste en cortar el extremo de un cable y sacar los filamentos rojo y negro, positivo y negativo, y colocar en los polos de la batería, para que así la batería pues se reanime, pero recordemos que un cargador normalmente me va a mandar desde 5 voltios. Y si yo mando 5 voltios directos, la batería se puede hinchar, se puede soplar. Y en vez de yo de reanimar, le voy a terminar matando. De tal manera que estos zapitos, pues, a veces vienen también con un LED, un indicador, ¿no?, de que la batería ya está llenándose. Entonces, es bueno. Pero acá no tengo una regulación, no tengo un visor para ver si está entrando el voltaje, si ya está comiendo voltaje la batería. No lo utilizaré mucho tiempo, unos 5 de 10 segundos, y después probar con el multímetro si ha subido el voltaje. Si se me va, no voy a estar ahí media hora con el cargador genérico conectando la batería, porque la batería se va a hinchar, pues se va a dañar. Así que este cargador, pues este método del chispazo, me mandará 5 voltios directos, pero sería como darle un electrochoque a la batería solamente para que reanime. De tal manera que son los dos métodos más utilizados por su economía, por su facilidad, por su asequibilidad, porque estos cargadores de zapitos costarán $2, $3. Un cargador universal, bueno, un chispazo, puedo coger cualquier cargador viejo que tenga por ahí, cortar el extremo del cable y hacer el chispazo. Más sin embargo, tenemos otro método. Tenemos, bueno, aquí dice, no, este método se lo debe utilizar por pocos minutos porque hay que ir midiendo con el multímetro cada 30 segundos si ya va subiendo el voltaje, porque no voy a tener mucho tiempo ahí conectado el cargador a la batería porque puede inflarse, ¿no? Pero el método más profesional, el que utiliza un técnico o que debería utilizar un técnico o alguien que quiera dedicarse a esto o aprender de esto, sería utilizar una fuente regulada de poder. Siempre digo que hay 3 maneras de hacer las cosas: la normal, la económica y la profesional. Vamos a ver que en todos los procesos hay 3 maneras de hacer las cosas. Aquí en este caso sería esta la manera normal, esta la manera económica, pero la manera profesional sería a través de una fuente de poder, una fuente de alimentación, una fuente regulada de poder. Es una herramienta muy indispensable que toda la persona que se dedique a esto debería tenerla. Estas fuentes de poder existen diferentes modelos, diferentes versiones, pero todas hacen lo mismo. No puede ser así. Uno tiene que... Hacer un correo para enviarle la notificación de la sanción.
Sí, por favor. 7:15 para las 8, 10 para las 8. Bien, estas fuentes de poder tienen dos visores. En un visor nos indica, tiene un botón de encendido, tiene acá arriba lo que es el visor para el amperaje y acá el para el voltaje. Recordemos el fundamento de la primera clase. La corriente maneja voltaje, que es la fuerza, y el amperaje, que es la velocidad o el consumo o el flujo de la corriente. De tal manera que esta fuente nos dará en un lado el voltaje que yo voy a inyectar a la batería y acá va a empezar a marcar el amperaje o lo que está comiendo la batería, cuando empieza a comer corriente la batería. Estas dos perillas de acá se las lanza todo a la derecha, no las muevo nunca más esas perillas, solamente manejo con estas dos de acá. Manejo con estas dos de acá, en donde con esto puedo subir o bajar el voltaje. Las dos hacen lo mismo. A la final, lo único que tengo que hacer es regular el voltaje que necesito para inyectar a la batería. Y acá tiene un extremo negro y rojo, donde se conectará, en este caso conectaremos las agujas del multímetro directamente aquí. Saco de mi multímetro las agujas y las voy a conectar directamente, la roja aquí, la negra acá. O sea, hasta por demás decir cómo iría la polaridad, ¿no? Aquí. Y tengo que conectar los extremos, las agujas del multímetro, en el extremo, en el polo positivo y negativo de la batería. Así yo mandaré corriente directa desde esa fuente de poder, pero lo bueno es que aquí me va indicando el consumo. Y aquí yo puedo regular el voltaje que necesito. Si la batería es de 3.7 voltios, entonces pondré aquí 3.7 voltios. Si la batería es de 3.8 voltios, pongo 3.8 voltios. Y voy a inyectar ese voltaje. Máximo, puedo yo meter 4.2 voltios con la fuente de poder. Recordemos que una batería soporta eso, no soporta más. Mínimo 3.7 y máximo 4.2. Esos son los límites de la batería, 3.7 y 4.2. Para reanimar, ¿no? Y a cada lado, cuando conectemos, tiene que empezar a consumir corriente. Y aquí la corriente empezará a bajar. Tiene que bajar aquí la corriente, porque mientras baja la corriente aquí, quiere decir que la batería está consumiendo corriente, está comiendo, es como que le está dando cucharadas de sopa a un niño. Si no empieza a comer corriente, quiere decir que la batería está dañada. Si en vez de bajar aquí la corriente empieza a subir, la batería está dañada. Si empieza a subir y bajar inestablemente, la batería está dañada. Es decir, esta fuente de poder me sirve para muchas cosas muy importantes, sobre todo en electrónicos, utilizaremos bastante esto, pero al momento de las baterías no sirve para comprobar si la batería está en buen estado, porque yo no puedo comprobar eso con el chispazo ni con el cargador genérico. Puedo cargar, pero póngase que después la batería de un tiempo se baje otra vez, esté del 100% y de una se baje el 50%. Eso les debe haber pasado a muchas personas que a veces cargan, llega al 100%, desconecta y baja al 50%. O me da carga falsa, ¿no es cierto? Se descarga rápido. Pero la fuente de poder, como siempre digo, es como un escáner que nos permite identificar si esa batería está en buen estado o está en mal estado. Porque yo puedo reanimar, una cosa es reanimar, pero otra cosa es que esté en buen estado. Pero con la fuente de poder yo puedo detectar si está en buen estado la batería y que si esa batería si estaba muerta, si yo la reanimé, pues me va a servir permanentemente. Muchos técnicos hacen eso, ¿no? Reaniman la batería y después cobran como cambio de batería, porque si el teléfono está sellado, el usuario no se da cuenta, porque solamente le reanimó. Pero si ese técnico cometió el error de que la batería empezó a dar unas variaciones irregulares acá, en el consumo de corriente, al otro día regresa esa persona porque se le descargó el teléfono a cero y después ya no cargó otra vez. Las celdas ya están dañadas. Y ese técnico tendría que cambiar otra vez la batería, poner una nueva, hacer doble trabajo. Si es que la fuente de poder me da un consumo normal de amperaje de la batería, entonces yo sé que esa batería solo se descargó, se acabó el tanque de combustible y fui a la gasolinera y le llené con más combustible y no pasó nada. Funcionará permanentemente. Ahora, prácticamente se tendría que cobrar como una reanimación de batería, ¿no? Pero, pues, los técnicos que no tienen mucha ética lo que hacen es cobrar como cambio de batería, porque en los teléfonos que ahora están sellados la gente no se da cuenta.
Así que el técnico quizás le entrega una batería vieja que sacó el reflejo, le dice, aquí está la batería que le saqué, son 20, 25 dólares. Y lo único que hizo es inyectar la corriente a la batería. Y con esos 20, 25 dólares que cobró, ya pagaría casi la totalidad de lo que le costó la fuente de poder. Bueno, vamos a ver cómo trabaja esto entonces. Lo que vamos a hacer es conectar las agujas del multímetro. Voy a sacar de mi multímetro y voy a conectar a la fuente de poder, al orificio rojo y negro que tiene en la parte de abajo. Después de eso, lo que haremos es poner los extremos de la batería o regular la fuente de poder en 3.7 voltios. Y después de eso, conectaré las agujas rojas y negras a los extremos de la batería. Al polo positivo y negativo que tienen las baterías. En este polo positivo y negativo. Aguja roja en positivo, aguja negra en negativo, como ya sabemos. Y después de que haga eso, tenemos que constatar en la fuente qué valores me está dando. Vamos a hacer aquí, vamos a acomodar esta cámara. Quiero cambiar la cámara secundaria. Bien, ahí está. A ver, voy aquí a acomodar. Ahí creo que estamos. Voy a compartir la pantalla. A ver. Tengo un problema acá con mi microscopio. Déjenme desconectar esto de acá para poder hacer el ejercicio. A ver, esto de acá, cámara USB del microscopio, voy a desconectar. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Bien. Bien, ahí está nuestra fuente de poder. Voy a compartir la pantalla. A ver, stop video. Ya. Vamos a ver. Compartir pantalla. Ahí está. Vamos a ver, cámara. Cámara. Sabemos que esto es en vivo. Dar. Bien, ahí está la fuente de poder.
podemos observar la fuente de poder. Bien, esta es la fuente de poder. Tiene el botón de power que está acá abajo. Después tenemos en este visor que está aquí, nos va a indicar a nosotros el amperaje y acá el voltaje que nosotros vamos a inyectar a la batería. Estas perillas de acá no me tengo que complicar la vida, es muy fácil y sencillo, solamente lanzo todo hacia la derecha y nunca más las muevo de ahí. Después solo utilizaré las de acá y estas me hacen lo mismo, estas son para inyectar el voltaje. Esto es para inyectar voltaje y esto es para medir la corriente. Entonces el voltaje yo lo voy a regular, lo puedo regular aquí y también lo puedo regular acá. Este es para regular en escalas grandes y esta para afinar. Así que si yo quiero inyectar voltaje a esta batería que tiene 3.7, pues lo que haría es regular en 3.7. Entonces, mire, con este le ajusto. Hacen lo mismo, o sea, con cualquiera de las dos perillas puede trabajar. ¿Listo? Una vez que regulamos el voltaje, yo no tengo que hacer eso, yo no tengo que hacer nada, absolutamente nada más. Una vez que regulo el voltaje, lo que nosotros haremos es conectar las agujas que ya las tengo conectadas aquí, negativo y acá positivo, pues las conecto acá a las agujas de mi multímetro. Están conectadas directamente mi multímetro a estas entradas de aquí. Las agujas de mi multímetro, no mi multímetro. Saqué las agujas de mi multímetro y las puse aquí. Posteriormente a eso, lo que debo hacer es conectar la aguja roja y la aguja negra al positivo y negativo de la batería. Aquí está el positivo y aquí está el negativo. Y tengo que conectar y ver qué reacción me da la fuente. Cuando conecte las agujas al positivo y negativo, aquí tiene que haber un consumo de corriente. Y tengo que, esa corriente tiene que empezar a bajar, porque mientras baje la corriente aquí, quiere decir que está alimentándose de corriente la batería. Si no baja la corriente, si se queda en cero, es que las celdas ya están quemadas. Si la corriente empieza a subir en vez de bajar, está dañada la batería, está rechazando la corriente, está escupiendo la corriente. Si empieza a bajar y subir la corriente, es un niño que no quiere comer la sopa, que está rechazando. Son baterías que me dan cargas falsas, que pongo a cargar, me dan 100%, y después de unos pocos minutos bajan a 70, 60%. Veamos cómo nos da eso de acá. Voy a retirar esto de aquí y para poder observar, visualizar la pantalla de la fuente de poder. En este momento voy a colocar las agujas a un ladito y vamos a ver si empieza a comer. Empieza a comer un poco de amperaje, pero voy a subir a la máxima capacidad de una batería que soporta el 4.2. Ahora voy a conectar las dos agujas en la batería y está comiendo 87 amperios de corriente. Recordemos que el amperaje es el consumo de corriente. Eso que dice 0.87 tiene que empezar a bajar como está bajando, progresivamente. Ahí está comiendo la batería. Es un niño que estamos dándole, mire, ahí subió, ahí rechazó. Ese es un síntoma de una batería averiada. No tiene que comer de esa manera. Tiene que empezar a bajar y se está demorando en consumir. O sea, ya no está alimentándose. No, esta batería ya no está funcional. Voy a probar con otra batería. Voy a regular al mínimo de voltaje. Siempre hay que empezar por los mínimos, valores mínimos y luego subir a los máximos. Si pongo 3.7 y quiero alimentar esta batería, vamos a ver cómo reacciona. Voy a subir un poquito más a los 4.2 que soporta una batería y voy a ver cómo funciona. Están entrando 90 amperios de corriente y tiene que empezar a bajar. Mire, sube. Eso tampoco es normal. Está mal esa batería. Ahí empezó a bajar. Veamos si empieza a bajar un poco más.
No, ya no come corriente, así que esta batería también está averiada. Vamos a intentar con una más. Otra vez regulo 3.7. Voy a inyectar esta batería de CHTC. Conecto las agujas del multímetro en los polos positivo y negativo y empezará a comer corriente. Subo un poquito más. Máximo hasta 4.2 voltios. Parece que quiere comer. Eso es normal. No, ahí rechazó. Celdas dañadas. Quiere comer y después rechaza. Tampoco. Vamos a ver una última por acá. $3.7. Positivo, negativo, voy con esta Huawei. Y coloco en los extremos. Empieza a comer y rechaza. No, no come. Y lógicamente porque esta batería está inflada. Intentemos con una última batería de acá. Vamos a ver cómo nos va. Pero si se dan cuenta, la fuente de poder nos indica el máximo que podemos inyectar es 4.2 de corriente. O sea, de voltaje podemos inyectar 4.2 más. Si no empieza a comer con ese voltaje, por ejemplo, aquí puse 3.7 en la batería y no empieza a comer, entonces voy subiendo poco a poco. Y ahí empieza a comer, ¿sí ve? Pero eso tiene que empezar a bajar. Pero si empieza a subir, está mal, está dañada la batería. Ahí quiere comer, le estoy dando cucharadas de corriente, comió 2 cucharadas, tendría que bajar a 0.63, si es que es una batería educada y que está hambrienta, pero no baja. Ya los ciclos de carga de esta batería se acabaron, están dañados. Ahí bajó 63, esperemos que baje a 0.71. Ahí está comiendo. Esta batería sí está comiendo. Aquí tiene que bajar a 0.59, porque va bajando de 2 decimales en 2 decimales. Esperaremos que baje 2 puntitos más y luego mediremos con el multímetro a ver cuánto tiene de voltaje. No, ya, ahí comió. No tengo que esperar, esta batería está comiendo. Está demorándose en comer, pero está comiendo. No tengo que esperar que baje a 0.00, no. No voy a estar ahí media hora, 2 horas alimentando. Solamente tengo que esperar que empiece a comer un poco y después de generalmente de unos 30 segundos a 1 minuto, 3 minutos es lo ideal. Pero para la clase solo esperaremos unos 30 segundos o 1 minuto y después veremos en el multímetro si ya subió el voltaje en la batería. No se confunda. Mientras está bajando aquí el amperaje es porque está comiendo la batería, no es que está mal, está buena. Si subiera, eso es malo. Sí. Mira, ahí como que quise escupir, pero fue porque moví las agujas del multímetro.
Que bajen 2 puntos más y vamos a medir con el multímetro cuánto tiene. Esta batería estaba menos del nominal, ahí está. Ya con esta batería, ahora vamos a medir con el multímetro cuánto tiene esta batería. Voy a colocar las agujas en mi multímetro y esta vez comprobar qué voltaje me da. La voy a colocar en las agujas de mi multímetro y voy a ver cuánto voltaje me da esta batería que acabamos de reanimar. Conecto el positivo y negativo de la batería en el multímetro y voy a medir cuánto me da. Y miren que la batería subió a 3.87. 3.87. La batería estaba como en 3.50, tenía menos del nominal. Y la batería ya está reanimada. No tuve que estar media hora parado ahí, solamente inyectamos como un par de minutos y listo. Tiene 3.87. Y la batería, su nominal nos indica que es de... En el cuerpo de la batería nos indica que el nominal es de 3. ¿Dónde está? 3.7 nos indica la batería, aquí en el cuerpo. Así que ya tiene 3.86, tiene aproximadamente, tendría un 10-15% la batería. Ya con eso la batería puede empezar a cargar y el teléfono prenderá. Si el teléfono no prende o no carga, pues ya no sería problema de la batería, sino que ya podría ser problema del circuito de poder. O alguna otra cosa en el teléfono que veremos posteriormente. Bien, eso con la fuente de poder, entonces es muy útil, muy práctica, lo utilizamos sobre todo en electrónica, pero en repuestos como en batería sirve para inyectar la batería, como ustedes pudieron ver, pues es muy útil porque me indica si las baterías están buenas o malas, ¿cierto? Ahora, también puedo hacer lo mismo con las baterías de conector, es decir, podré conectar las agujas del multímetro directamente en el conector. Pero es un poco complicado porque tengo que estar activándole bien al conector y quizás se puede dañar el conector. Para estos casos de estas baterías que son de flex, tenemos otra herramienta. Tenemos estas placas reanimadoras de batería. Esta es una placa reanimadora de batería que, como su nombre lo indica, me ayuda a reanimar baterías. Me hace lo mismo que la fuente, pero más práctico. Tiene 2 displays. En el uno aparece el voltaje y en el otro el amperaje. Aquí tienen los conectores para poner la batería. Esta es un reanimador de batería para baterías Android. En Android los conectores de las baterías son como genéricos universales, es decir, tengo que yo ver la figura del conector de esta batería para calzarlo aquí. Esta es para la mayoría de Android, Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei, Xiaomi, etc. Tengo que conectar la batería en su respectivo conector y si la batería tiene voltaje, me saldrá el voltaje acá arriba. Si no tiene voltaje, pues se quedará en 0. Voy a hacer la prueba y conectar esta batería en este conector de acá. Voy a hacer un ladito para poder conectarlo. Son muy prácticos y útiles porque así uno puede dedicarse a estar haciendo otra cosa mientras está reanimando la batería de estas de conector. He conectado la batería al reanimador y la batería no muestra consumo. No muestra consumo en el display del voltaje. Se conectó.
Mañana ya consigo otra cámara que tenga el soporte para poder hacer mejor la visualización de estas cuestiones. Aquí voy. He conectado la batería al reanimador. ¿Sí? Aquí le conecté el socket, está conectada la batería y me tiene que mostrar un consumo y no tiene nada, tiene 0. Porque si tuviera voltaje me aparecería el voltaje aquí. Como no tiene voltaje, lo que vamos a hacer es inyectar voltaje directamente a la batería. Ya no con la fuente, sino que se tiene un conector para conectarle un cable B8. Conecto el cable B8 y me tendrá que empezar a cargar esta batería. Véanlo por aquí. Bien. He conectado un cable de alimentación. Me está mandando los 5 voltios acá del cargador. Me indica una luz azul que me indica que está mandando voltaje, pero ya no consume amperaje esta batería. Esta batería ya no consume amperaje, porque igual que la fuente de poder, aquí es el voltaje que está inyectando esta plaquita hacia la batería, y acá me sale el amperaje que tiene que empezar a comer la batería, pero no empieza a comer, se queda en 0. Ahí está quedando en 0. Está mandando 5 voltios, pero se queda en 0. Acá abajo hay un botón que dice reanimación para placas, para baterías que están totalmente muertas. Yo aplastaré este botón y es como darle un chispazo, un electrochoque para que la batería resucite, pero esta batería no resucita tampoco de esa manera. Obviamente porque esta batería ya ha sido cambiada, por eso que ya está muerta, pero si fuera una batería que todavía estuviera en las celdas buenas, aquí empieza a consumir amperaje, para lo cual, o incluso esta batería voy a dejarle unos 30 minutos aquí para ver que si con el tiempo empieza a consumir amperaje, porque puede estar totalmente en 0. Aunque ya le hice clic en este botón que tiene de reanimación, reactivación, pero la batería no arranca. La batería puede estar dañada, puede que esté roto el flex, puede que esté roto el chip que tiene acá arriba la batería, pero el caso es que esta batería ya no funciona. Pero es muy útil esta placa porque así nosotros no tenemos que estar con las agujas del multímetro poniendo encima del conector de la batería y perdiendo el tiempo. Puedo dejar ahí a un lado cargando la batería y dedicarme a hacer otra cosa en el taller. Existen placas, esta es para Android y existe una placa que es para iPhone, porque iPhone, como ya sabemos, tiene su propio universo, tiene sus propios conectores. Entonces, en la placa de iPhone, mañana a ver si consigo una placa de iPhone, el tema es de que en iPhone viene aquí para iPhone 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, etc. Lo cual es muy útil, ¿no? En Android no me viene, sino que tengo que yo localizar qué conector es el que me calza. Estas reanimadores cuestan entre $20 más o menos, depende del modelo, porque unas vienen sin visor. Entonces no me conviene porque no puedo ver si estoy cargando o no estoy cargando la batería, son más económicos. Pero estos me vienen con visor y me actúan como multímetro porque yo solamente al conectar la batería tendría que darme aquí el voltaje. Entonces esta batería tiene 0 voltios, está totalmente muerta. Me actúa como una fuente de poder porque cuando conecto el cable, pues aquí me da el voltaje de alimentación y aquí el consumo de amperaje para saber si reacciona o no reacciona la batería. Eso sería el método profesional de batería, de reanimación de batería, a través de la fuente de poder, utilizando nuestro multímetro y también con las placas reanimadoras de batería. Bien, compañeros, ese ha sido el